Bueno, muy bien, son las 4 de la tarde. Vamos a empezar. Ya se nota que hay gente que está ya reactivándose, tomando de nuevo la actividad, porque cada vez ya somos menos participantes. Pero bueno, los que estáis, bienvenidos seáis y a sacar provecho. Hoy Irene, la abogada y responsable del Departamento Jurídico de API Virtual, os hablará de compraventa con alquiler garantizado y una comparativa con renta vitalicia inmobiliaria, hipoteca inversa y adquisición de la nueva propiedad. Muy bien, adelante, Irene. Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos un martes más. Hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, pues Josep y yo consideramos que es muy interesante porque son operaciones que no son tan conocidas aquí en España, aunque sí en los últimos años ha habido un aumento, pero sobre todo es una práctica muy habitual en los países anglosajones, ¿vale? Entonces, vamos a empezar primero con la compraventa con alquiler garantizado y después iremos viendo las figuras afines. La compraventa con alquiler garantizado, bueno, pues como su propio nombre indica, es una compraventa en sí, es decir, el titular dominical de una propiedad, de un inmueble, transmite a otro la propiedad de esa vivienda, pero reservándose el derecho de usar y disfrutar de esa vivienda mediante un contrato de arrendamiento, ¿vale? En cuanto a las características, bueno, pues no es necesario que tenga una edad específica el vendedor, pero sí que es cierto que este tipo de operaciones están enfocadas a las personas mayores de 65 años. De manera simultánea, en el mismo acto en el que se realiza la firma de la escritura de compraventa ante notario, también se realiza el contrato de arrendamiento con una duración determinada, es decir, el contrato de arrendamiento puede ser vitalicio o con una determinada duración. Se ha discutido, ha sido muy discutido el tema del carácter vitalicio de un contrato de arrendamiento vitalicio, porque bueno, algunos decían que era válido porque sí que existía una fecha determinada y otros no. Bueno, pues con respecto a este extremo, la doctrina mayoritaria entiende que sí es completamente válido un contrato de alquiler vitalicio en cuanto que el plazo se encuentra definido, ¿vale? El plazo es el fallecimiento, cuando se produzca el fallecimiento del inquilino. Y esto lo tenemos en el artículo 1125 del Código Civil, por si alguien lo quiere apuntar para que lo pueda ver. El precio fijado por la adquisición del inmueble, por la compraventa, suele ser un precio inferior, ya que el comprador, desde el momento que compra el inmueble, la vivienda, no puede disfrutar de ese inmueble por el contrato de arrendamiento que tiene el vendedor. Y el contrato de alquiler, al tratarse de un contrato vitalicio, no se encuentra sometido a las prórrogas legales de la Ley de Arrendamientos Urbanos, es decir, 5 años si el arrendador es persona física, 7 si el arrendador es persona jurídica. Por tanto, el vendedor, en este caso, el vendedor arrendatario, tiene asegurada la permanencia porque el comprador arrendador no puede hacer uso de ese derecho de prórroga que cuando se terminen los 5 años puede desistir del contrato. El contrato de arrendamiento, al igual que el de compraventa, evidentemente se encontrará inscrito en el registro de la propiedad y producirá efectos frente a terceros. El comprador arrendador, que se convierte ahora en arrendador, estará obligado a realizar todas las reparaciones sin derecho a elevar la renta de la vivienda para conservar la vivienda en condiciones de habitabilidad, según el artículo 21 de la LAO. En caso contrario, será de parte del arrendatario. Las pequeñas reparaciones que supongan el uso del desgaste normal de la cosa. ¿Y qué se entiende por pequeñas reparaciones? Bueno, pues la doctrina, tenemos que acudir a la doctrina porque en la Ley de Arrendamientos Urbanos no se encuentra regulada. Entonces, la doctrina mayoritaria entiende que cuando el arrendatario viene haciendo un uso normal de la cosa y se desgasta por el paso del tiempo, no por el uso, tendrá que hacer frente a esa pequeña reparación. Las pequeñas reparaciones la doctrina entiende aquellas que no superen los 150 euros. Ahora bien, cuando sea por culpa, cuando medie culpa o negligencia del arrendatario, será este el que tenga que asumir el coste. En el caso de fallecimiento del vendedor arrendatario,
se podrá renunciar al derecho de subrogación, es decir, que en caso de que fallezca el arrendatario no se subrogará en su lugar otra persona que conviva con él. Esto es discutido porque la Ley de Arrendamientos Urbanos establece que cuando quien tenga derecho a ejercerlo, ¿vale? Por ejemplo, personas en situación de vulnerabilidad, como por ejemplo puede ser personas mayores de 65 años, algún discapacitado, algún menor de edad, no se podrá renunciar a ese derecho, ¿no? Así que ojo con esto que aquí sí que puede haber problemas. El precio de arrendamiento, evidentemente, podrá ser actualizado conforme a los métodos establecidos por las partes. A falta de pacto en el contrato de arrendamiento, no se actualizarán las rentas. Y las rentas se actualizan conforme vayan pasando por cada anualidad. No tiene efecto retroactivo, es decir, si el arrendador, por lo que sea, bueno, pues se ha olvidado de actualizar la renta, no puede exigir la renta. No, el otro es todos los papeles. Y el vendedor, arrendatario, no tiene obligación de continuar con el contrato. Es decir, que aunque sea un contrato vitalicio o un contrato, pongamos, a 10, 15 años, no tiene obligación de seguir con el contrato si en algún momento no le interesa, por lo que puede desistir en cualquier momento. Aquí, evidentemente, si yo fuese el vendedor arrendatario, pondría una cláusula en la que se estableciera que no tiene derecho a indemnización el arrendador, el comprador. Bueno, pues en cuanto a la fiscalidad del contrato de compraventa con alquiler garantizado, se trata de una compraventa normal, es decir, el vendedor tendrá que pagar el impuesto al ser una vivienda de segunda transmisión o posteriores, tendrá que pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales al tipo impositivo que corresponda. Ya sabéis que el impuesto de transmisiones patrimoniales depende de cada comunidad autónoma, por lo que se establecerá un tipo u otro. El notario, salvo pacto en contrario, se dice que el notario, las primeras copias de la escritura la paga el comprador y la copia de la escritura en sí la paga el vendedor. Pero claro, eso es salvo pacto en contrario, es decir, que pueden acordar las partes una u otra cosa. Y el comprador tendrá que hacer frente, evidentemente, al registro de la propiedad, a la inscripción en el registro de la propiedad. En cuanto al arrendamiento, la renta de alquiler que perciba, ya sabéis, se ingresa en el IRPF como rendimientos de capital inmobiliario, si es persona jurídica, en la base imponible del impuesto de sociedades, al tipo progresivo que corresponda. Si la vivienda se encontrara en régimen de propiedad horizontal, tendría que pagar la comunidad de propietarios, aunque se puede pactar en el contrato, siempre y cuando quede expresamente estipulado en el contrato, que sea el arrendatario el que se haga cargo de las cuotas ordinarias de comunidad. No así, no se puede pactar que se haga cargo de las derramas extraordinarias. Para que esto sea válido, tiene que aparecer en el contrato y además en el contrato se tiene que establecer el importe anual de la misma, si no, esa cláusula no sería válida. Y el impuesto de bienes inmuebles, que también lo tendrá que pagar el arrendador, aunque al igual que ocurre con la comunidad de propietarios, se puede pactar, siempre y cuando aparezca expresamente en el contrato y además el importe anual. Si no, esa cláusula no sería válida. Y evidentemente el arrendador tendrá que hacer frente a las reparaciones que ya hemos hablado antes. En cuanto al vendedor arrendatario, en cuanto a la compraventa, bueno, pues genera una ganancia patrimonial, evidentemente, y esa ganancia patrimonial la tiene que declarar en el IRPF. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que en estos casos, ya sabéis que hay tres excepciones. Cuando se produce la venta de la vivienda habitual y siempre y cuando se reinvierta el dinero obtenido en otra vivienda habitual, estaría exento. La venta de vivienda habitual por mayor de 65 años, que está totalmente exento sin necesidad de reinvertir en otra vivienda, y la venta por un mayor de 65 años, siempre y cuando reinvierta de otra vivienda. Cierra la puerta, por favor. De otra vivienda, siempre y cuando, por ejemplo, un local, una oficina, una segunda residencia, siempre y cuando reinvierta el dinero obtenido en una renta vitalicia, con un máximo de 240.000 y en 6 meses. También estará obligado el vendedor a liquidar el impuesto de plusvalía municipal y los gastos de notario. Después, el impuesto del IBI, que lo tiene que pagar el vendedor, aunque, como ya dijimos anteriormente en otras ocasiones,
se puede repercutir la parte proporcional al contrato. Y si existe, bueno, pues si existe hipoteca y se va a cancelar la hipoteca, los gastos de cancelación de hipoteca también van para el vendedor. En cuanto al arrendamiento, si es vivienda habitual, ya sabéis que queda sujeta al impuesto de transmisiones patrimoniales, pero en este caso, por las modificaciones que se introdujeron en marzo de 2019, quedarían exentos. Los gastos de notario y registro del contrato de arrendamiento sí que los tendría que asumir el vendedor arrendatario y prestar la fianza legal conforme al artículo 36 de la LAU, que si es vivienda habitual, como en este caso, sería un mes de fianza. Ahora vamos a pasar a la valoración de la propiedad y del arrendamiento. Bueno, pues ya sabéis que esta es una operación bueno, pues distinta a una compraventa, ya que lleva aparejado un alquiler. En cuanto al precio de compra, se tendrá que realizar un análisis comparativo de mercado para ver la situación del inmueble y la zona y los precios en la zona. Ya sabéis que en API Virtual tenéis el análisis comparativo de mercado, que podéis utilizarlo, aquellos que sean clientes de API Virtual, y posteriormente se tendrá que hacer, o simultáneamente, se tendrá que hacer un dictamen de valoración, una tasación del inmueble. Que también lo podéis encontrar en API Virtual. Es una herramienta, además, son dos herramientas muy utilizadas en API Virtual. Para fijar el precio de mercado se tendrá que tener en cuenta una posible revaloración futura y si la vivienda necesita mejoras o reformas. El precio del arrendamiento se determina conforme al valor de mercado de viviendas de similares características en la zona. Una vez realizados los estudios del precio de venta y de alquiler, pues se tendrá que sacar de rentabilidad el vendedor entre un 3 y un 4, un 4 y un 6% del precio, ¿vale? El precio de compraventa suele ser rebajado entre un 5 y un 20 sobre el valor de mercado, atendiendo a la zona donde se encuentre la vivienda y los valores de los inmuebles que se encuentren en la zona. Por tanto, el precio es más rebajado que si se tratase de una compraventa normal. Después tenemos otras figuras que son afines al contrato a la compraventa con alquiler garantizado, como es la renta vitalicia inmobiliaria. Bueno, pues la renta vitalicia inmobiliaria es una figura que sí encuentra regulación en el Código Civil, lo encontramos en los artículos 1802 y siguientes del Código Civil, y con la renta vitalicia, a diferencia de la compraventa con alquiler garantizado, se produce la venta de la nuda propiedad, pero solo la venta de la nuda propiedad, es decir, conservando el vendedor el uso y disfrute, pero a través de un usufructo, no a través de un contrato de arrendamiento, sino a través de un usufructo. A cambio de la venta de la nueva propiedad, la persona que recibe... Bueno, he puesto todo el 19. La persona recibe una renta mensual vitalicia por el uso y disfrute de la vivienda durante toda su vida. ¿Vale? Entonces, la principal diferencia entre la renta vitalicia inmobiliaria y la compraventa con alquiler garantizado es que la compraventa con alquiler garantizado se transmite la totalidad de la propiedad y se realiza un contrato de alquiler por la que el vendedor puede seguir disfrutando de la vivienda, pero mediante un contrato de alquiler, y la renta vitalicia inmobiliaria no se transmite la propiedad en totalidad porque solo se transmite la nuda propiedad y el vendedor se queda con el usufructo, es decir, el derecho y disfrute de la cosa hasta pues, su fallecimiento. Se suele hacer el usufructo vitalicio o puede ser también, se puede pactar un vitalicio un temporal, pero normalmente es vitalicio. En estos casos, para garantizarse porque bueno, aquí la primera pregunta que nos aparece es ¿qué ocurre si se deja de percibir esa renta mensual vitalicia? Bueno, pues se suele establecer ante notario, en el contrato, una cláusula de condición resolutoria que establezca que en el caso de haber retrasos en la renta vitalicia o bien dejar de percibirlas, pues el usufructuario recuperará la nueva propiedad de inmediato. Después, las mensualidades percibidas por el vendedor, a diferencia de la compraventa con alquiler garantizado, que sí, el contrato de arrendamiento, las rentas se podían actualizar conforme al método que hubiesen pactado las partes, las rentas vitalicias no se actualizan, es decir, que es una renta fija durante toda la vida.
siempre que sea usufructo vitalicio, claro. En cuanto a la fiscalidad de la renta vitalicia inmobiliaria, aquí la ventaja es que la parte vendedora apenas tendrá gasto, ¿vale? La venta de la nueva propiedad, ya sabéis que se encuentra sometida al impuesto de transmisiones patrimoniales, es un impuesto que pertenece a las comunidades autónomas, seguidos a las comunidades autónomas, y dependerá en la comunidad autónoma en la que se encuentra el inmueble, tendrá que pagarse un tipo u otro. El vendedor de la nueva propiedad tendrá que declarar la ganancia, es decir, el que se queda como usufructuario, el vendedor, tendrá que declarar la ganancia en el IRPF, tendrá que pagar el impuesto del incremento patrimonial. ¿Qué ocurre? Pues como estas operaciones se suelen hacer con personas mayores de 65 años y casi siempre es vivienda habitual, están exentos. En el caso de que fuese otro tipo de inmueble, ya sabéis, siempre que reinviertan una renta vitalicia en un plazo de 6 meses y con un máximo de 240.000. Las rentas que percibe, la renta vitalicia que percibe esa persona por vender la nueva propiedad, tienen que tributar también el IRPF como rendimientos de capital inmobiliario. Lo único que ocurre es que se encuentran exentas, la mayoría de los porcentajes se encuentran exentos, entonces, por tanto, tendrá que pagar nada o una cantidad irrisoria en el IRPF por las rentas que percibe. Tendrá que liquidar el que vende la nueva propiedad, es decir, el vendedor tendrá que liquidar el impuesto de plusvalía municipal. Como usufructuario, una vez vende la nueva propiedad, se queda como usufructuario y tendrá que hacer frente a los gastos comunes de la vivienda, es decir, a los recibos de luz, agua y demás. En cuanto al IBI, ¿vale? Se establece que será el usufructuario el que pague el recibo del IBI, así como las tasas de basura. Y en cuanto a la comunidad de propietarios, establece la doctrina mayoritaria establece que será el usufructuario el que tendrá que hacerse cargo de las cuotas ordinarias de comunidad de propietarios y de las derramas en nudo propietario. Ahora vamos a pasar a la hipoteca inversa. Ya hemos visto la compraventa con alquiler garantizado y la renta inmobiliaria vitalicia. Y ahora vamos a pasar a la hipoteca inversa, que es completamente distinta a las dos anteriores. A diferencia de las otras dos figuras, no se transmite la propiedad, es decir, ni se constituye usufructo, ni se transmite la nueva propiedad, ni se realiza un contrato de alquiler. Funciona como un préstamo, es un crédito o préstamo garantizado con una hipoteca que recae sobre la vivienda habitual. Bueno, quería hacer una matización antes, que se me ha olvidado en cuanto a la renta vitalicia. Aquí una pregunta que a mí me surgiría con la renta vitalicia es ¿qué ocurre si se pacta una renta vitalicia por la nueva propiedad? ¿Qué pasa si el usufructuario, es decir, el vendedor de la nueva propiedad, fallece? Se realiza el contrato de venta de la nueva propiedad, se constituye el usufructo y el comprador, tiene la suerte de que a los 6 meses, un año, el vendedor de la nueva propiedad fallece. Bueno, pues esta es la pega que existe con la renta vitalicia. ¿Por qué? Porque si fallece se queda sin, es decir, ya no percibe más renta, ni sus herederos tampoco. Entonces, lo que hay que hacer aquí es contratar un seguro de renta vitalicia, y ese seguro de renta vitalicia sí que tiene un coste muy elevado. Pero ese seguro de renta vitalicia lo que hace es que garantiza a sus herederos el pago de esa renta vitalicia, ¿vale? Ese es el único inconveniente que tiene la renta vitalicia. En el caso de que no existiera ningún seguro, pues el propietario de la nueva propiedad ha tenido mucha suerte porque ha fallecido la usufructuaria y solo ha tenido que prestar la renta durante un año. Bueno, pues volvemos a la hipoteca inversa, que era un apunte que quería deciros. En cuanto a la hipoteca inversa, ya sabéis que es un crédito, un préstamo garantizado con una hipoteca que recae sobre una vivienda. Tiene que ser vivienda habitual o puede ser segunda residencia, ¿eh? Eso también va a depender un poco del criterio del banco. Concebido de una sola vez o a través de prestaciones periódicas, es decir, puede ser mensuales, trimestrales, semestrales, y esto sí, aquí sí se requiere que la persona sea mayor de 65 años. Al fallecimiento del propietario, cuando fallece el propietario, en las otras figuras jurídicas que hemos visto, los herederos no tienen nada que ver,
porque bueno, se ha producido la venta de la nueva propiedad, una vez fallecido el usufructuario y la renta vitalicia, el usufructuario lo que va a hacer es que va a consolidar esta nueva propiedad y se convierte en propietario, ahí no tiene nada que ver los herederos. En cuanto a la compraventa con alquiler garantizado, exactamente igual, una vez fallezca el propietario, como se ha renunciado al derecho de subrogación, los herederos tampoco van a tener nada que ver, no entran en juego, pero aquí sí, porque al fallecimiento del propietario los herederos podrán optar por devolver el importe prestado y quedarse con la titularidad de la vivienda, o bien vender el inmueble y saldar la deuda. Aquí sí entran en juego los herederos del fallecido. En cuanto a la fiscalidad, bueno, pues en cuanto a la fiscalidad tiene el mismo tratamiento que si de una hipoteca normal se tratase. Es decir, al tratarse de vivienda habitual, el banco se va a tener que hacer frente a los gastos de notario, registro, de gestoría, de los actos jurídicos documentados, que ya sabéis que también es un impuesto que depende de cada comunidad autónoma, por lo que tenemos que aplicar un tipo u otro en función de la comunidad autónoma donde se encuentra el inmueble. Y los gastos de tasación sí que se hará cargo el cliente, pero solo en algunos casos, porque ya hay muchas entidades bancarias que incluso la tasación el gasto lo asumen ellos, ¿vale? Entonces, aquí podríamos decir que la hipoteca inversa es la única que se desvincula de las tres anteriores. Y último tenemos la venta de la nueva propiedad. La venta de la nueva propiedad consiste en que el propietario de una vivienda vende solo la nueva propiedad, quedándose el uso y disfrute de la vivienda a través de un usufructo. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué diferencia entonces, digamos, tiene con la renta vitalicia inmobiliaria? Bueno, pues la única diferencia es que lo recibe de golpe, no recibe una renta mensual todos los meses por el usufructo, por la venta de la nueva propiedad, perdón, sino que recibe ese dinero de golpe. Yo te vendo la nueva propiedad, tú me das el dinero, pero se constituye el usufructo. En cuanto a la fiscalidad, pues es exactamente igual que las rentas vitalicias, es decir, el comprador de la nueva propiedad tendrá que asumir el impuesto de transmisiones patrimoniales al tipo que corresponda. El vendedor tendrá que quitar el impuesto de incremento patrimonial, que ya sabemos que está exento para mayores de 65 años siempre que sea vivienda habitual, y como usufructuario pues tendrá que hacer frente a los gastos de conservación de la vivienda, al recibo de IBI, la tasa de basura y a la comunidad de propietarios en cuanto a las cuotas generales, no a las derramas que sí la tiene que asumir el propietario de la nueva propiedad. Bueno, pues estas son las figuras afines, ¿vale? Que podríamos decir. La única que se desvincula un poco, pues es la hipoteca inversa, y además en la hipoteca inversa encontramos a los que entran en juego los herederos, en las demás figuras no entran. Entonces, para que tengáis un poco claro las diferencias de una u otra, vamos a pasar a analizarlo. Sí, espera un momento, Irene. Si acaso, como ha habido algunas personas que estaban más centradas en el sonido, que han tenido dificultades en oírte, pero ha sido una cosa puntual de ellos, porque muchos de nosotros te oíamos perfectamente, pero bueno, eso son cosas que pasan con los wifis y esas cosas, ¿no? No podemos hacer más nosotros. Pero tu parte se te oía perfectamente, menos casi al final, que se ha oído un poco una vibración, pero bueno, pero ha sido momentáneo. Bien, claro, y aquí ha habido gente que se ha ido despistando con todo esto. Vamos a hacer un poco de síntesis, y vamos a decir que tenemos distintas... Esto, antes de nada, quiero comentar que esta ponencia salió como una idea de Daniel Fernández, que he mirado a ver si estaba aquí, está aquí, Daniel Fernández, del Grupo Retiro, que él nos pedía que hablásemos de uno de los temas que se ha tratado aquí hoy, que es el de la renta vitalicia inmobiliaria, si no recuerdo mal, que era esta, ¿no? Entonces, lo que ha hecho Irene fundamentalmente ha sido buscar, centrándonos en uno que tiene digamos, un origen bastante anglosajón, que es la compraventa con alquiler garantizado, pero hacer unas analogías con figuras que también existen en España, ¿no? Y realmente es muy interesante la ponencia de hoy, básicamente
porque aquí se os abre una amalgama de posibilidades de hacer operaciones de compraventa. Así como he mencionado Grupo Retiro, supongo que no tiene ningún inconveniente que lo haga así Daniel, pues hay otras empresas en España, otras agencias inmobiliarias en España que están especializadas en un tema en concreto, ¿no? de ellos. Entonces vamos a hacer una comparativa. Tenemos aquí que puede ser por compraventa, con alquiler garantizado, que puede ser una renta vitalicia inmobiliaria, una hipoteca inversa y la venta de la nueva propiedad. Vamos a comparar cosas entre ellas. Vamos a ver. En la compraventa con alquiler garantizado, ¿se transmite la propiedad, Irene? Sí, claro, se Vale. transmite la totalidad de la propiedad. Vale. ¿En la renta vitalicia inmobiliaria? En la renta vitalicia inmobiliaria no, en la renta vitalicia inmobiliaria lo que se hace es que se transmite la nuda propiedad. No La nuda propiedad. Sí, No la plena, sino la nuda. la Bien. nuda. ¿En la hipoteca inversa se transmite propiedad? No, ¿Y en la venta de la nuda propiedad? evidentemente sí, Solo la nuda propiedad. solo la nuda propiedad. Vale, muy bien. En la compraventa con alquiler garantizado, ¿se constituye un usufructo? En la compraventa con alquiler garantizado no se constituye usufructo, solo se constituye un contrato de alquiler. De alquiler, vale. ¿En la renta vitalicia inmobiliaria se constituye usufructo? En la renta vitalicia inmobiliaria sí se constituye usufructo. Vale. En la hipoteca inversa... No, en la hipoteca inversa no se constituye usufructo porque la hipoteca inversa es como un crédito hipotecario, como un préstamo. Vale, muy bien. Lo que pasa es que tiene la facultad que te avanzan el dinero sobre la propiedad que tú tienes, Exacto. de X miles de euros. Ujú. ¿Y qué pasa? Porque te van a dar el dinero o de una vez o te van a dar el dinero en cada mes una cantidad, ¿no? Pero eso tiene un tope o no tiene un tope. ¿Perdón? ¿Eso tiene un tope de plazo? ¿No tiene un tope? No tiene tope de plazo. O sea, vamos a decir, yo soy un propietario de un bien que vale 120.000 euros. Que se constituye una hipoteca inversa de 100.000 euros. Me entregan los 100.000 euros en su totalidad. Y los propietarios, perdón, el banco o quien sea, no tiene por qué ser un banco que constituya una hipoteca inversa, pueden ser personas físicas o jurídicas distintas, no van a exigir el pago de esta hipoteca hasta que fallecen los propietarios. Exacto. Y ahora serán los herederos los que entren en juego. Muy bien. ¿Qué pasa si la propiedad, la hipoteca es de 100.000 euros, pero esta persona es tan longeva que le van dando cada mes una cantidad, pongamos 600 euros, ¿no? Y que llega un momento que con los 600 euros de cuota ha obtenido la totalidad de los 100.000 que tenía constituidos. ¿Le continúan dando 600 o se pagan en los 100.000? Bueno, en principio dependerá también de las condiciones de ese préstamo, evidentemente. Pero creo recordar que se puede ampliar. Se podría ampliar. Claro, si el valor del bien ha aumentado, lógicamente se podrá ampliar la hipoteca. Bien. ¿En la venta de la nuda propiedad se constituye usufructo? Claro, para que el vendedor de la nueva propiedad pueda hacer uso y disfrute de esa vivienda se tiene que constituir un usufructo. Puede ser vitalicio o temporal. Generalmente suele ser vitalicio. Generalmente será vitalicio, claro. Muy bien. Vamos ahora a temas fiscales. En el caso de la compraventa, de fiscalidad de compraventa con alquiler garantizado, la fiscalidad para el comprador, ¿qué tiene que pagar? Al ser una compraventa, aunque tenga un alquiler, un contrato de alquiler, es una compraventa pura y dura. Es decir, tiene que hacer frente, como se tratará de segunda o posteriores transmisiones, tendrá que hacer frente al impuesto de transmisiones patrimoniales. Es un impuesto seguido a las comunidades autónomas. Insisto, cada comunidad autónoma
tiene un tipo impositivo. Los gastos de notario, ojo, salvo que se pacte otra cosa, porque los gastos de notario en principio irían para el vendedor y las primeras copias de escrituras irían para el comprador. Por tanto, aquí según se pacte. Después espera, voy a hacer una matización, porque hay mucha gente, sobre todo los que están acostumbrados a que los gastos son a cargo del comprador, a veces esto no acaban de entenderlo. Es que hay dos figuras en España. Adelante, Irene, explica las dos. Sí, bueno, en este caso hay veces, dependiendo de cada caso, que los gastos lo puede asumir el comprador, es decir, se establecen para el comprador o el vendedor. Normalmente, atendiendo al Código Civil, pura y llanamente, estrictamente legal y al Código Civil, los gastos de notario de la constitución, es decir, de la compraventa, los tiene que pagar el vendedor. Y las primeras copias de escritura, es decir, si yo quiero una copia de esa escritura, los tiene que pagar el comprador. Lo que realmente siempre tiene que pedirlo, porque tiene que pedirla para llevarla al registro de la propiedad. Bueno, no, esto es la primera copia auténtica, que la primera copia auténtica la paga el vendedor. Exacto. El comprador, en todo caso, pagaría las segundas copias auténticas o las copias simples, ¿vale? Vale. Después también tendría que hacer frente al registro, a la inscripción de la compraventa en el registro de la propiedad. Tendría que pagar el IBI, ¿vale? Pero el IBI en la parte proporcional, ya sabéis que el IBI se le puede repercutir al comprador en la parte proporcional de la tenencia del inmueble durante el año. Sí, lo que tendrá que pagar también es el IBI del contrato de arrendamiento. Y la comunidad de propietarios también tendrá que pagarla, salvo, siempre digo, salvo pacto en contrario. Ya sabéis que he dicho anteriormente que tanto el IBI como la comunidad de propietarios la puede pagar el arrendatario, en este caso, pero siempre y cuando figure en el contrato de alquiler que lo paga el arrendatario y además el importe anual. Si no, esa cláusula no sería válida. Y las rentas de alquiler que va percibiendo el vendedor por las rentas de alquiler tributan en el IRPF como rendimientos de capital inmobiliario, como un contrato de alquiler, como si de un contrato de alquiler se tratase. Muy bien, vale. ¿La fiscalidad para el vendedor? Vale, en cuanto a la fiscalidad para el vendedor ya sabéis que si transmite la compraventa, si transmite la propiedad, si vende la propiedad, tendría que pagar el impuesto del incremento patrimonial en el IRPF, pero como estas operaciones se suelen hacer con personas de mayores de 65 años, pues se encuentra exento. En el caso de que no fuese una vivienda habitual, ya sabéis que existen otras dos exenciones más. Después tendría que hacer frente al impuesto de plusvalía municipal, que ahí no queda exento, tenga la edad que tenga, y las rentas de alquiler se encuentran exentas de tributar en el impuesto de transmisiones patrimoniales. Ya sabéis, por las reformas que se introdujeron en marzo de 2019, aunque están sujetas, quedan exentas. Muy bien, vale. En cuanto a la renta vitalicia, ¿cuál es la fiscalidad para el comprador? Bueno, la renta vitalicia, tenéis que recordar que la renta vitalicia es que se transmite la nueva propiedad y se queda el vendedor el usufructo, es decir, el derecho de usar la vivienda a cambio de una renta vitalicia. La fiscalidad para el comprador, bueno, pues tiene que pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales de la nueva propiedad, por la compra de la nueva propiedad, los gastos de notario y registro, como ya hemos dicho anteriormente, y la comunidad de propietarios que, bueno, pues las derramas, sobre todo las derramas extraordinarias, porque los gastos de comunidad ordinarios, las cuotas de comunidad de propietarios, van a cargo del usufructuario. De acuerdo. En cuanto a la fiscalidad para el vendedor, ¿cuál será? El vendedor, al igual que ocurre cuando en el contrato de alquiler de compraventa con alquiler garantizado, tendrá que pagar el impuesto del incremento patrimonial en el IRPF, pero ya sabéis que queda exento si es mayor de 65 años, el impuesto de plusvalía municipal, las rentas que perciba como renta vitalicia también las tiene que declarar en el IRPF, pero si acaso tendrá que pagar muy poco porque está todo bonificado, está exento. Tendrá que pagar el IBI como usufructuario. Una vez se transmite la nueva propiedad y se queda con el usufructo, tendrá que pagar el IBI, los gastos comunes de la propiedad
y también tendrá que hacer frente a los gastos de la comunidad de propietarios solo las cuotas ordinarias. Las derramas extraordinarias, no. Muy bien. En cuanto a la hipoteca inversa, En cuanto- la fiscalidad, bueno, no del comprador, sino de la entidad prestataria, la que deja el dinero. Exacto, del banco. Bueno, pues el impuesto de actos jurídicos documentados lo tiene que pagar la entidad bancaria, los gastos de registro, los gastos de notario y los gastos de gestoría. La tasación, como he dicho antes, hay muchas entidades bancarias que ya están también asumiendo la tasación, pero eso depende de la política de cada entidad bancaria. Muy bien. Y en cuanto al propietario, que permanece todavía como propietario, Pues no tiene que liquidar ningún tipo de impuesto porque no se transmite la propiedad ni se constituye ningún tipo de usufructo. muy bien. Solo en el caso de que sea la tasación, insisto, cuando la tasación no la asuma el banco, tendrá que pagar la tasación de la vivienda. Vale. En cuanto a la venta de la nuda propiedad, ¿qué fiscalidad tiene el comprador de esa nuda propiedad? Igual que ocurre con la renta vitalicia inmobiliaria, el ITP, el impuesto de transmisiones patrimoniales de la nueva propiedad, lo tendrá que asumir. Los gastos de notario que hemos dicho antes, la comunidad de propietarios, las derramas extraordinarias. Muy bien. ¿Y las de fiscalidad del vendedor? Exactamente igual que las rentas vitalicias inmobiliarias, tiene que declarar la ganancia en el impuesto del incremento patrimonial, que queda exento para mayores de 65 años, el impuesto de plusvalía municipal, la renta, en este caso percibida, bueno, pues, quedaría exenta porque no lo recibe de un solo golpe, es la venta de la nueva propiedad, no tiene renta ninguna, el IBI y los gastos de comunidad siempre que sean las cuotas ordinarias, no extraordinarias, que corresponde al propietario, al nudo propietario. Vale. Luego has comentado algo que yo creo que será en ese tipo de operaciones tiene que ser bastante complejo, que es la valoración. Porque en el tema de la valoración decías que una vez realizados los estudios del precio de venta y de alquiler, se analiza la rentabilidad que tendría la operación para el comprador, que tiene que ser entre el 4 y el 6%, si no recuerdo mal, es lo que has dicho, ¿no? Sí, que suele ser entre el 4 y el 6%. Pero tienen que ser o no es obligatorio. No es obligatorio, pero se estima que tendría que ser entre el 4 y el 6% Vale, para que le saque rentabilidad. Vale, como que además tenemos, has comentado en el contrato en la compraventa con contrato de alquiler garantizado, que se podía ir actualizando las rentas mensuales cada año, pues bueno, es cuestión de fijar un índice de revisión que sea lo más fiable posible. Ya no digo ni a favor del comprador ni a favor del vendedor. Ojo, es que ahí va. Es que tenemos la falsa creencia de que cuando pactamos en el contrato que se actualice la renta conforme a lo que establece la ley de arrendamientos urbanos, puede ser a favor del arrendador o a favor del arrendatario. Que suele ser a favor del arrendador, pero también podría ser a favor del arrendatario. Yo diría algo que eso es de cosecha totalmente propia, que no sé si lo vas a compartir tú o lo van a compartir más gente, pero se suele adoptar como índice de referencia el IPC, el índice de precios del consumo. Pero yo no sé si es del todo adecuado esto, porque ¿no sería más adecuado el índice de precios de la vivienda, si sube o baja? Pero también, no sé, igual tiene su riesgo, no lo sé. ¿Qué te parece a ti? La LAU no establece, no obliga a que utilicemos un índice en concreto. Lo único que dice la LAU es que si no se pacta un índice para actualizar la renta, se utilizará el índice del incremento de precios de consumo. Pero no establece un método obligatorio, sino que se puede acoger a cualquier método. Normalmente, no sé si es por la costumbre que tenemos, se utiliza el IPC. Pero Vale. no veo inconveniente en que exista o que se utilice otro método. Hombre, yo ahora si fuera un inquilino que fuera a arrendar un local, desde luego no querría el índice de precios de vivienda, porque el índice de precios de vivienda va a subir, en el futuro siempre va a subir, y el local siempre va a bajar.
Y el que piensa lo contrario, pues que empiece a revisar este concepto, porque todos los negocios que sean de reposición, que se puedan vender a través de artículos que se puedan vender a través de Internet, van a tener que cerrar desgraciadamente. Tiene uno que tiene que reconvertirse. Yo hace años pero hace años significa hace 15 años por lo menos, que cuando hablo con un político que tiene alguna competencia en urbanismo, le digo, por favor, revisad los planes generales de ordenación urbana y establecer que las plantas bajas no tengan que ser destinados a uso comercial, porque en algunas zonas céntricas de la ciudad quizás sí, pero hay zonas en las afueras de las ciudades que serán paredes, 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 porque no habrá nada, ¿no? Ya sé, y a mí ya me consta, no es porque me hayan hecho caso a mí, supongo que también lo habrán visto algunos de ellos, que hay administraciones urbanísticas que ya están en ello y lo han hecho, ¿eh? Pero el tema es de que si yo tuviera que revisar, o sea, yo estuviera, en vez de vender una vivienda, vendiera un local con alquiler garantizado, desde luego yo nunca le pondría una revisión con el índice de precios de la vivienda, quizás de la vivienda sí, pero nunca de locales, ¿eh? Si yo fuera el que vende, ¿eh? Pero si Josep, fuera... ¿Sí? disculpa que te he interrumpido. Sí, Cuando pero espera, termine... lo vamos a ampliar más tarde. Perdona, Raiko, si no te importa, ¿vale? Vamos a ampliarlo después. Estoy viendo canales de discusión y no querría meterme aquí todavía, ¿eh? Luego, pero lo vamos a desarrollar. Luego has dicho una cosa también que a mí me choca mucho, aunque sé que es así, pero que dices, el precio de compraventa suele ser rebajado entre un 5 y un 20% sobre el valor de mercado según zonas de ubicación y valores de los inmuebles. Esto aquí se plantea desde el punto de vista fiscal, de revisiones de valores declarados en la escritura. Se abre aquí un campo tremendo, ¿no? Claro. Entonces, no sé si tú tienes visto alguna manera de frenar, no de frenar que se ponga un valor más bajo, sino de frenar las posibles revisiones. Bueno, con la administración nunca se puede frenar nada. Si acaso se puede recurrir y en los recursos sí se gana, ¿eh? Aunque son difíciles, sí se gana. En muchas ocasiones sí. Pero con la administración hemos chocado, ¿eh? Es un hueso duro de roer. Pero yo lo que haría como posible solución, porque claro, es evidente que el precio de la compraventa tiene que ser inferior. ¿Por qué? Porque el que compra la vivienda no puede hacer un uso y disfrute de la misma, porque existe un contrato de arrendamiento con una persona, generalmente vitalicio, o sea, que hasta que no fallezca esa persona no va a poder hacer uso de esa vivienda. Entonces, eso es entendible de que el precio sea inferior y ese es el atractivo un poco también de este tipo de operación. Pero la administración fiscal, o sea, las administraciones de las comunidades autónomas, ¿entienden esto? Por supuesto que no lo entienden. Ah. No lo van a entender la administración. Tengamos en cuenta que la administración en la mayoría de los casos es para sacar dinero. Todos los actos que hacen es para sacar dinero, tanto al comprador como al vendedor. O sea, no perdonan nada, le da igual que vaya a ser un contrato de una compraventa, aunque llegue aparejado un alquiler. Ellos se van a fijar en el valor de la propiedad y si se ha pagado un precio inferior, van a girar la complementaria. Además, es que estoy convencidísima de eso. ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues como posible solución, establecerlo o hacer valer en las escrituras que se adquiere la vivienda, además el estado de la vivienda, porque, ojo, aquí también entran en juego muchos factores, porque puede que la vivienda no tenga el valor que la administración le otorga, porque la vivienda no se encuentre en las condiciones o con las características para ese precio de mercado. Entonces, se podría también establecer en la escritura de compra-venta el estado en el que se encuentra la vivienda. Además, también
yo como posible solución siempre lo digo, se podría liquidar el impuesto conforme al valor que otorga la administración para evitar una posible sanción posterior y además los intereses. En fin, varias vías. Yo en alguna ocasión anterior, me parece que lo he manifestado a través de aquí, que claro, cuando nosotros vamos a prever que nos van a revisar el valor porque estamos declarando por debajo del valor mínimo que ellos pretenden, que ojo, el valor mínimo que ellos pretenden también tienen que demostrarlo, ya lo sabemos. Lo que pasa es que cuando ellos abren un expediente tú tienes que seguirlo y no basta con un escrito, sino que seguramente tendrás que llegar al Tribunal Económico Administrativo y esto pues son unos costes de abogado que no te los quita nadie, ¿no? Entonces, a veces el importe que te revisan es tan pequeño que no compensa tanta historia, ¿no? A menos que no te guste la batallita, ¿no? Es decir, los he ganado aunque haya perdido 2 euros, ¿no? Porque me los he gastado en el abogado. Bueno, pero es el plurito de decir que me lo he ganado. Ahora bien, yo siempre he aconsejado y continúo aconsejando que cuando se vaya a declarar por debajo del precio, que se haga una serie de actos. Primero, si la propiedad no está en buen uso o necesita reparaciones, levantar un acta notarial que se incluye en la escritura. Segundo, hacer una valoración por una entidad homologada, sea el tipo de las que hacen las hipotecas. Nos gustaría que a los agentes inmobiliarios se nos respetaran, pero las administraciones desgraciadamente no te suelen respetar. A menos que tengas muy buenas, el juez tenga muy buenas referencias de determinado agente inmobiliario que hace las valoraciones muy a conciencia, normalmente estamos perdidos, ¿no? Pero claro, si nos encontramos en una situación que la vivienda está, o el local o lo que sea, está en perfectas condiciones, ¿vale? Por tanto, el acta de fotos ya no tiene lugar. Que hacemos una valoración y la valoración nos dice que resulta que en vez de valer 80, que es lo que estamos declarando, deberían ser 100. Por tanto, no nos interesa tampoco esta valoración. Realmente ahí sí que en ese tipo de operaciones estamos totalmente perdidos. Quizás un acta de manifestaciones en la escritura de compraventa diciendo cuál es el objeto de esto y que estadísticamente, que no sé qué estadística se podría recurrir, es que en ese tipo de operaciones se están declarando entre un 5 y un 20% menos. Porque tú acudes a una estadística, no sé qué estadística, si es una estadística muy reglada o qué. Sí, bueno, es una estadística arreglada, pero eso no va a servir. Quiero decir, si el caso que tú has expuesto, estamos pillados frente a la administración, es decir, eso entonces no va a servir de nada. Lo lógico es que cuando sepamos que no va a servir de nada, porque la vivienda se encuentre en las condiciones idóneas y demás, es liquidar el importe conforme al valor que otorga la administración, para evitar los posibles intereses. Bien, bueno, yo creo que con ese resumen que hemos hecho nos ha venido bien a todos, primero a mí, porque como ha comentado alguien por aquí en el chat, pues es muy denso, porque se nos escapan detalles, pero no os preocupéis porque en cuanto tengamos el vídeo editado, mañana o pasado recibiréis, como todas las semanas, siempre recibís toda la documentación, o sea que no os preocupéis. Y como alguien decía del cuadro, vais a recibir el cuadro que tal como lo presentaba en el borrador que me ha enseñado a mí Irene, está muy bien, pero lo vamos a mejorar porque en vez de hacerlo como lo hacía ella, lo vamos a comparar de una manera que sea más fácil comparar, por capítulos, digamos. O sea que lo tendréis muy claro. Yo creo que aquí tenéis 4 herramientas que son muy buenas para poder hacer operaciones de compraventa, pues sobre todo pensando en mayores de 65 años, pero hay algo que creo que no ha dicho Irene y a mí sí que me gustaría decir, porque yo profesionalmente tuve una experiencia de estas y es muy desagradable lo que pasa. Cuando os encontréis con personas mayores de 65 años, por favor, que estén presentes o los hijos o los nietos o asesores fiscales o lo que sea.
porque siempre sale alguien que cree que tiene algún derecho sobre los demás, me refiero a derechos hereditarios, que piensan que se les está engañando. Y por tanto, si se personan en la propia escritura como simples testigos, no hacen nada más, pues oye, esos testigos siempre podrán decir que aquí no se estaba engañando a nadie. Es muy difícil revocar una escritura de un notario, es muy difícil decir que se ha hecho una escritura fraudulenta y que no se ha protegido los intereses de alguien en una escritura notarial, pero he visto algunas sentencias, muy pocas, alguna sentencia del Tribunal Supremo revocando al notario. Lo he visto, a pesar de que la figura del notario parece intocable. Por tanto, toda precaución es poca, os lo aseguro. Bien, vamos a abrir preguntas. Hay alguna escrita, pero ya que le he cortado al pobre Raiko, que hoy va con el nombre de Yurena, yo porque le reconozco la cara, porque si no, te diría adelante, Yurena. Venga, Raiko, suéltate, pregunta. Y perdona ¿Qué por tal? Buenas tardes. haberte acallado antes. Nada, hombre, no, que sí que es verdad que estaba muy interesante y no era mi intención interrumpir. Josep, a colación de lo que tú comentabas, de que ahora va a haber un mercado de locales que ya no van a tener continuidad porque la situación, la realidad es otra, mi pregunta era si aquí, por ejemplo, en Las Palmas, que hay mucho local y mucha oficina de entre bajo, no llega a ser a pie de calle, lo que es el cambio de uso de comercial o de oficina a residencial sería un trámite muy complicado. ¿Tú crees que lo podría...? O sea, No, vamos a ver, lo primero que tiene que ser es que esté contemplado en el Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad. Si no está contemplado, tenéis que empezar a presionar a los políticos para que hagan ese cambio de uso, que realmente no es complicado. Simplemente tienen que abrir un expediente urbanístico, tienen que subirlo a la Comisión Urbanística de la provincia, y que no me acuerdo cómo se llama ahora esta entidad, pero da igual, y se aprueba y ya está. Es que aquí no hay especulaciones ni historias aquí, básicamente, porque es más que comprensible el por qué se hacen estas cosas. Y en realidad no se hace pensando en un local, sino en todos los locales de una zona o de una ciudad. Por tanto, no es un elemento especulativo, ¿vale? Entonces, si tú tienes este cambio de uso, pues probablemente si esta propiedad pertenece a una escritura de división horizontal, a un bloque, pues puede ser que algún copropietario del edificio ponga alguna pega para el cambio de uso. Pero es que este cambio de uso, si fuera de vivienda a local, yo te diría que tiene sentido que se quejara. Pero de local a vivienda no tiene ningún sentido. Más bien le favorece, sobre todo cuando empieza a tener un local cerrado, con peligro de que se le metan ocupas dentro y gente de mal vivir. Por tanto, yo creo que debería ser relativamente sencillo. Ahora, ten en cuenta que cuando hay un cambio de uso en una escritura de división horizontal, siempre hay alguien que aprovecha la ocasión para aprovecharse de algo, ¿no? Es decir, mira, vamos a hacer un cambio de uso, este está muy interesado, ese local en que cambie vivienda, pues vamos a cambiar, no sé, por ejemplo, el importe de los coeficientes. Si antes tenía un 3, pues ahora que tenga un 5. Y ese 2 sale beneficiado el resto de que pagaran menos de comunidad de propietarios. Esto puede pasar. Estos riesgos son inevitables que puedan pasar. Pero más allá de este tipo de cosas, yo no creo que sea excesivamente largo. Cuidado, el trámite urbanístico sí puede ser largo, porque entre que se lo piensan, que lo redactan, lo aprueba en la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento, lo aprueba el Pleno del Ayuntamiento de la ciudad, lo suben a la Comisión Provincial de Urbanismo. Estos se lo miran, lo estudian fácilmente de 6 a 12 meses, fácilmente, si no más. Los políticos, como van cobrando igualmente, no te preocupes que ellos, ¿para qué van a ir tan deprisa? Pero es que además también tienen una cosa que les limita, que son los plazos establecidos para la ley para cada cosa. Porque claro, cada cambio pues tiene que tener su exposición en público o publicación
en un boletín oficial de la provincia o de la comunidad o lo que sea. Y entonces estas cosas tienen esos trámites, pero es que además de los trámites está la lentitud de esos tíos, ¿eh? Pero se consigue, ¿eh? Bien, vamos a ver más preguntas. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver, de Juan Fernández. Cuando se da la circunstancia de alquiler garantizado, a mí me ha dado el vender pisos de renta antigua o los pisos con contratos de alquiler normales con contratos de 3 o 5 años. Bueno, ¿respondes, Irene? Sí. Bueno, la propiedad se puede vender siempre y cuando el vendedor se tenga un contrato de alquiler de arrendamiento, pero puede ser, no se establece que tiene que ser una duración vitalicia para garantizarse el vendedor de la propiedad, la permanencia en esa vivienda, que de eso se trata. Es que estamos hablando, no es una compraventa normal y además está caracterizado a un tipo determinado de personas. Tenemos que olvidar la compraventa normal. Suele ser vitalicio, no temporal. ¿Qué sentido tiene de yo vender mi propiedad para poder hacer uso de ella mediante un contrato de arrendamiento y que ese contrato de arrendamiento se extinga a los 5 años? ¿Dónde me voy? Es decir, si esa persona tiene previsto, por ejemplo, entrar en una residencia de ancianos, pero claro, eso es imprevisible, pues sí le podría valer eso, pero no, bueno, Vale. depende de cada caso. Seguimos. Carmelo Soriano, hola Carmelo, ¿qué tal? Que dice que con el resumen que hemos hecho al final lo ve todo más claro. Marcelo Armando Clos, un cliente quiere vender un antiguo edificio en la costa muy bien situado. Son 4 o 5 apartamentos alquilados como segunda residencia mediante contrato temporal de renovación anual. ¿Cuál es la forma más conveniente y sencilla de vender este edificio con inquilinos? Según el registro, es una sola propiedad. ¿Cómo lo puedo ofrecer? Bueno, la vivienda, al ser un contrato de alquiler temporal, es decir, no de vivienda habitual, el nuevo propietario no tiene por qué soportar el contrato de arrendamiento. Así que, en un principio, ese contrato de arrendamiento perfectamente se podía extinguir, ¿no? Eso para empezar, porque no está, al ser temporal, no se encuentra sometido a las prórrogas legales de la LAU, no se encuentra sometido a lo que establece la LAU conforme cuando se produce la venta de la propiedad arrendada, tiene que respetar el nuevo propietario al menos los 5 años de duración si es persona física, 7 si es persona jurídica. Entonces, ahí, en un principio, con los datos que nos aportas, se podría vender la propiedad y se extingue el contrato de arrendamiento, a no ser que en el contrato de arrendamiento figure otra cosa, algún pacto distinto en cuanto a la venta de la propiedad, perdón. Hombre, yo supongo que el problema que tienes, Marcelo, es que al tratarse de alquileres turísticos, perdón, de alquileres temporales, será de uso turístico, lógicamente, que deben ser rentas no demasiado elevadas en relación al importe el valor que pueda tener esa propiedad. Supongo que el problema debe venir por ahí, ¿no? Sí, sí. Sí, No te oímos, un poco más alto, Marcelo. ¿Ahora? Más alto, más ¿Ahora alto. bien? Espera, ahora no escucho yo, permíteme un Yo segundo. yo no sé los demás, pero yo te escucho Muy bajito. como si Y susurraras. es que yo tampoco escucho bien, no me va fino. Bueno, a ver, esfuérzate en hablarlo más alto, a ver qué oímos. Mira, ahora ya lo subí. Ahora. Ahí está, ¿se me escucha mejor? Sí, sí. Vale, entonces es un edificio antiguo que está, bueno, casi a pie de playa, que se alquila, bueno, está en la Costa Brava y se alquila gente de Girona. O sea, es de uso Buena gente, muy privado, buena gente los ¿no? de Girona. Entonces me encuentro con el problema de que la renovación es prácticamente automática. O sea, cada año, como van las mismas familias, patarán, renuevan. Digamos que los propietarios han fallecido. El heredero es el hijo necesita vender y no está bien, entonces quiere que le ayude. Claro, entonces aquí tengo mis dudas, ¿no? Además que es un edificio que tiene ciertos problemas porque no está hecha la división horizontal, o sea, es toda una vivienda. Entonces tengo que hacer una cosa, la otra.
y no sé el punto de vender, porque tendría que avisar a la familia de la no renovación para decir, luego vendo. O lo inicio con antelación y decir, hasta tal mes no te podemos entregar al edificio. Pero, Marcelo, una pregunta que me surge Sí. con tu explicación. Ese alquiler es temporal, es decir, yo supongo que al estar a pie de playa, esa familia lo que va a esa vivienda en los meses de verano, ¿no? Sí, no, no, totalmente. Claro, se le hará un contrato Sí, cada año, exacto. ¿vale? ¿De qué duración? De un año y pagan al contado. Pagan años enteros. Es que ahí iba, a la duración. Claro, es que, Matiz muy distinto, ¿eh? claro, es Pagan que al es contado muy y importante. No por el pago, no por la forma de pago, sino por la duración del contrato. Claro, la duración del contrato, exacto. Bueno, en este caso, lo que se debería de hacer es, en primer lugar, buscar un vendedor. Y una vez se tenga el vendedor, hablar con estas familias y ya el siguiente año no realizarle un contrato por un año, sino si acaso realizarle el contrato por 3 meses. No, te has No, equivocado, querías decir un comprador. comprador. No, está claro, sí. Pero el tema está que No. cuando encuentras un comprador quiere ver la propiedad. Habiendo inquilinos, siendo una propiedad antigua, cuesta un poco. Es el pez que se muerde la cola. Pero bueno. Bueno, vamos a ver, mira, vamos a ver. Para que yo me sitúe más, porque yo la provincia de Girona la conozco bastante bien. ¿En qué ciudad está? ¿En qué población está? No te lo puedo decir porque es una persona muy conocida, pero a ver... Igual. Es igual, ¿está en Cadaqués o está en Playa de Aro? Por allí, No, sí. no me equivoco, porque los de No Girona, te equivocas mucho. No, van a Cadaqués o Playa de Aro. sí. Vale, o sea que me da igual. Tirando a cada que, sí. Estirando para Cadaqués, exacto. Sí, además da igual, si no, no quiero saber de quién es. Esto es un edificio antiguo. Sí. Vale, de acuerdo. Pertenece a un solo propietario. Bueno, yo lo primero que haría sería valorar la idea de hacer una división horizontal, ¿vale? Que eso no tiene ninguna pega, la división horizontal la puede hacer en cualquier momento. Se va a un notario de la zona y le pide la documentación que necesita y la prepara, ¿vale? Muy bien. Entonces, ya tenemos la división, pero espérate, no hay que hacerla, si acaso prepararla, ¿vale? Porque otra alternativa es que encuentres un comprador que esté dispuesto a comprar el edificio entero, que lógicamente te lo va a comprar a un precio más bajo porque estarás condicionado por esos contratos de alquiler que, a pesar de que son temporales, según tú crees, ya veremos ante un juez lo que acaba siendo, porque yo pienso que al final, evidentemente son temporales porque tienen su residencia habitual esta gente. Esto es lo que te salva. Pero, bueno, si esto acaba en un juez, en un juzgado, no sé cómo acaba. Pero, entonces, como dice Irene, reducir los contratos a menos tiempo, y menos tiempo, pues puede ser en la Costa Brava, no vayas desde junio hasta finales de agosto, porque ya lo demás, las tramontanas y las tamboriladas y esas historias, ya la Costa Brava mal asunto, y más hacia el Cadaqués todavía peor, ¿vale? Entonces, bueno, si hace un contrato por 3, por 4, por 6 meses, tienes los 6 meses restantes para poder mostrar la propiedad y tienes dos alternativas. O vendes piso por piso, y entonces sí que tienes que hacer la división horizontal, con lo cual con más paciencia vas a sacar más dinero, o vende el paquete, no tiene que hacer la división horizontal, y además, en este caso, al vender en una sola mano todo el edificio, los inquilinos ni siquiera tendrían derecho de tanteo ni retracto. Que de la otra manera, uno a uno, puede negociar con cada uno, decir, mira, inquilino del primero A, ese piso lo va a vender el propietario y hacer las cosas despacito, de uno en uno. Se va a vender ese porque necesita dinero. ¿Te interesa? Igual le interesa. ¿No te interesa? Pues bueno, pues mira, que sepas ya que... Pero fíjate, los pasos son convertir los contratos de un año a menos tiempo, 5 o 6 meses, ¿vale? ¿Para qué? Pues para que estos vean claramente que es un contrato temporal, que lo tengan claro. En Girona hay muy buenos abogados, te advierto,
y quiero decir que y algunos que les gusta pleitear. Por tanto, hay que hacerlo despacito. Y bien esto, ya decides, si encuentras un solo comprador que te va a comprar todo el edificio pero a un precio más bajo, o negociar uno por uno con cada inquilino para vender los pisos uno por uno. Vale, no sé si te hemos ayudado, pero algo No, sí, mucho. Ahora el tema está de para uno por uno, es que nos permitan entrar en su vivienda, porque, claro, y sacar los datos que hagan falta. Vale, perfecto. Claro, esto ya es otra cosa. Sí, Bien, sí, vamos a ver. Gregorio Mata nos dice, me gustaría hacer una consulta. Pues adelante, tienes la ocasión. Gregorio, ¿estás aquí? Gregorio. A ver, voy a ver si está Gregorio. Sí está, pero no dice nada. Gregorio. Ahora, ¿me escucháis ahora? Ahora sí. Sí, ¿qué tal? Perdonad. Nada, buenas tardes, Irene, Josep, muy buenas tardes y gracias por el curso. Quería plantearos dos cuestiones sobre dos casos muy concretos que me han pasado recientemente. El primero tiene que ver con la hipoteca inversa. Me he encontrado un caso de una hipoteca inversa un tanto extraña, donde le conceden a una señora de 80 años esa hipoteca, que además la llaman con otro nombre, ¿no? Esa hipoteca se establece en un pago mensual durante 15 años, que la señora, bueno, pues ha sido muy longeva y ha apurado, ¿no? En esos 15 años, esas cuotas mensuales, una parte va destinada al dinero que le entregan a la señora y otra parte va destinada a intereses del banco, ¿vale? Cuando esto acaba, a los 15 años, lo que ocurre es que la hipoteca sigue generando intereses. O sea, como no se devuelve el préstamo, no se vende la propiedad, lo que ha ocurrido es que sigue generando intereses. ¿Qué ha ocurrido? Que le dan un valor de tasación muy alto, en su momento le dieron un valor de tasación muy alto y ahora no se puede bueno, pues transmitir el inmueble porque con el valor de venta del inmueble no se cubre la totalidad de la hipoteca porque diariamente, para que os hagáis una idea, diariamente sube como 16 euros y pico en intereses. Entonces, esta señora no tiene hijos y hereda una sobrina. Entonces, mi recomendación ha sido directamente que renuncie a la herencia y que se quede con la vivienda al banco. ¿Puede ocasionar, aquí está la cuestión, puede ocasionar algún perjuicio, algún problema para la heredera? Porque además la señora ha fallecido ahora a causa del COVID. Bueno, si renuncia a la herencia, va a renunciar absolutamente a todo. Exacto. Es Sí, decir, eso significa que si tenía una cuenta abierta con 100 euros o con 150.000, también renuncia a ello. Claro. Entonces, claro, tendría que ver realmente a qué renuncia antes de renunciar. Pero si ella renuncia a la herencia, no hay mayor problema, ¿no? El no banco tiene se mayor queda con la problema. vivienda y ya está, ¿no? Que se la Pero coman con patatas. Tendrá que valorarlo, porque, bueno, si esta señora tiene, algo más de valor o alguna cuenta, lo que sea. Otra propiedad. No tiene más cosas de valor, Irene. Por Vale. eso mi recomendación ha sido esa, que dejen de pagar todo y que renuncien a la herencia, lógico. Sí, no tienen otra Sí, solución. sería una buena. Entre otras cosas, porque durante el proceso que hemos tenido de la casa a la venta, yo he tenido 3 ofertas y el banco no nos ha ayudado, no nos ha querido hacer una quita muy pequeña que le pedíamos un 3%, con lo cual, pues bueno, ha sido imposible transmitirla porque había que poner dinero. Pero bueno, pues nada, si no implica nada, pues mi recomendación será que renuncien. Tú sabes por qué no quería el banco, ¿no? Porque se quería quedar con la propiedad, ¿no? Porque a la propiedad les interesa mucho más, es mucho mejor. ¿Qué banco es para tener Era una caja de estas antigua que luego pasó a formar parte de BBVA, Caixa Laietana. Caixa Laietana, sí. ¿Tú también Bueno. tenían oficinas de Caixa Laietana por la zona de Madrid, Gregorio? Sí, alguna había. Y en concreto, o sea, lo que me preocupaba un poco, o no termino de ver ahí la legalidad, es que a una señora de 80 años le den una hipoteca de ese tipo. Es decir... Bueno, yo por eso comentaba que en esas operaciones es muy conveniente que estén asistidos de algún testigo que pueda que sea sólido, que no sea un engaño, ¿me entiendes?
Porque, bueno, igual, vamos a ver, a la mujer le ha venido muy bien esto, seguramente, porque ha No nos olvidemos de complementado... eso. ¿eh? La pelota la tiene el heredero, pero a la mujer le habrá venido bien. A la señora le ha venido bien, ella ha ido cobrando un dinero mes Claro. a mes o de golpe y ha ido viviendo y esto lo ha añadido a su jubilación, si es que tenía alguna, que supongo que sí, ¿no? Pero quiero decir que a la fallecida, más allá de que se ha muerto la pobre, pues nada, como una reina, digo yo. Al heredero es el que se ha quedado sin las posibilidades. Sí. Claro, pues nada, muchas gracias. Y la segunda cuestión tiene que ver con la transmisión de una nuda propiedad. Tengo otro caso donde hay 3 nudas propietarias que son la nieta del usufructuario y 2 sobrinas. Les viene la propiedad por por diferentes herencias. El usufructuario tiene 96 años, está incapacitado y en una residencia, es decir, no está ejerciendo su derecho de usufructo. Las 3 nudas propietarias están de acuerdo porque además la nieta tiene la tutela del señor, están de acuerdo, aunque sé que legalmente no se puede hacer, en que el comprador de la nuda propiedad pues, pueda utilizar el inmueble, dado que el usufructuario pues, lógicamente no va a hacer uso de él ni ahora ni en el futuro, se entiende. ¿Se os ocurre alguna figura que pueda validar esto? No, a mí no. No, cuidado, porque si está incapacitado y tiene un tutor legal, mira, ojo, entonces tiene que pedir autorización al juez. No se puede hacer. La tutora legal, Irene, es una de las nudas propietarias. Claro, él tiene Bueno, interés en nuda vender, propietaria, da igual que sea nuda propietaria, que sea propietaria o que da igual, sea sobrina, hija, prima o amante, tiene que pedir autorización al juez para vender ese usufructo renunciado. Exactamente. Vale. Es la única vía que veo y nada más. Y vestirlo de que por la venta el importe del 10% del precio, que es lo que le correspondería como ¿es usufructuario del 100% o de solo una parte? Del 50%. Pues la mitad de ese 10%, o sea, el 5% del precio, pues sería en beneficio para pagar no sé qué o no sé cuántos, pero esto estaría tutelado seguro por un juzgado, ¿eh? Pero sin permiso judicial yo no me atrevería a meter ningún... Es más, venderían la nuda propiedad nada más y faltando un 50% del usufructo, y es un riesgo que ya tendría que tener el comprador, porque el vendedor a fin de cuentas no dice nada, los nudopropietarios actuales no dicen nada, pero es un riesgo que tendría que correr el comprador, ¿eh? Claro, y no hay ninguna figura, aunque todos estén de acuerdo en hacerlo, en un contrato privado, no se puede. Es que no están todos de acuerdo, el usufructuario no está capacitado para estar de acuerdo. No puede prestar su consentimiento por sí solo, porque no está capacitado. Ya. Ya hay una parte que no está de acuerdo. Bueno, ni está ni no está de acuerdo. Ni está ni Sí. exacto. Que no puede opinar el hombre, no puede opinar y su tutora legal no tiene una orden judicial para opinar por él, ¿no? Exacto. Muchas gracias. Nada, a ti. Isabel María, supongo, Gil. En la venta de la nueva propiedad, el usufructuario puede alquilar el inmueble y percibir las rentas correspondientes en lugar de disfrutar el mismo del inmueble. ¿Qué cautelas habría que adoptar? Sí, el usufructuario, al tener el derecho del uso y disfrute de la propiedad, puede alquilar, puede arrendar esa propiedad. Vale. Un contrato de arrendamiento totalmente normal. Ninguna cautela ni nada, porque ella tiene el derecho de uso y por tanto, y disfrute, por tanto Exacto. puede Y alquilar. no tiene que participar el nuevo propietario en ningún momento. Vale. Estrella Méndez Rodríguez, en caso de venderse la nueva propiedad y quedarse el usufructuario en la vivienda, con el paso del tiempo, si el usufructuario va a una residencia, ¿puede alquilar el usufructuario el derecho de usufructo a un tercero? Lo acabamos de responder, es lo mismo, sí puede. Maribel López, en un piso alquilado con renta baja, porque se ha ido reduciendo en vez de actualizarlo, que se renueva automáticamente cada año, desde hace más de 15 años, que no se debe haber tocado por lo que intuyo. ¿Qué ocurre al fallecimiento del propietario con respecto a los herederos, si además estos son descendientes directos? Bueno, en este caso,
si no se ha renunciado al derecho de subrogación, podrá subrogarse las personas que convivan con él. ¿No? Normalmente sí existe, y además en los contratos de arrendamiento de renta antigua normalmente sí existe el derecho de subrogación, ¿vale? No se puede renunciar como hemos visto anteriormente. Y además, seguramente, en este caso, seguro que habrá alguna persona que conviva con él que tenga derecho a ejercer ese derecho de subrogación. Por ejemplo, una persona de especial vulnerabilidad, una persona mayor de 65 años o menor de edad. O sea que si el nieto, se encuentra el nieto, se encuentra el marido que tiene 80 años, bueno, pues es muy difícil de que no se subrogue, y además suele subrogarse siempre. Existe el derecho de subrogación y además en el caso de los descendientes y el... Muy bien. Vale, Pilar Comalada, que supongo que es en relación a la consulta que hacía Marcelo, que era hacer el comentario, ofrecerle la vivienda al inquilino. Sí, sí, es lo que hemos comentado, efectivamente, que antes de intentar vender, pues a un tercero, intentar vender al inquilino. Bien, Marisa de Cuit. Perdón, no está, las gracias está. Mildred Alvarado, que quiere hacer una consulta. Adelante, Mildred. Buenas tardes. Buenas. Hoy tampoco te vamos a ver, ¿no? Bueno, sí, hoy sí puedo. Pues venga, ya sí que has ido a la pelo, pues venga. No he ido todavía. Espera, no he tenido tiempo. Espera. Ay. A ver, un segundo. Ahora. Bueno, no te preocupes, adelante a la pregunta. No me deja. Ahora. ¿Qué tal? A ver, yo quiero ayudar a una clienta. Su casa la tiene un grupo de inversor. ¿Qué ocurre? Que el valor es muy elevado por el que ellos pretenden cobrar. Se valoró, pero no el doble, sino que 3 veces mayor. Ella debe 32.000 de IBI, aparte de esa deuda. Y claro, intenté, aunque sea una dación en pago, aunque no llegase a cobrar nada, pero para ayudar a la señora, y ellos se niegan porque como tiene una deuda tan grande de IBI, pues se niegan a hacerlo. Entonces no encuentro cómo hacer para ayudarlo. A ver, es que vamos a reconducir la pregunta. Esta señora debe dinero a un grupo inversor y la propiedad continúa siendo de la señora. No, a ver, es que es una cosa súper extraña, la verdad que nunca me la encontré. Ella lleva 10 años sin pagar la casa, el dinero se lo había dado un banco, ese banco de estos bancos que se fusionó y quebró, fue pasando cada 4 años de grupo de inversor. La propiedad sigue figurando a nombre de la señora, pero quien tiene esa deuda es ese grupo de inversor. Vale, pues ¿sabes qué te digo? Que ejecuten. ¿Y sabes qué va a pasar? Que no van a poder ejecutar. Claro. ¿Sabes por qué? Porque no tienen nada. Han comprado una deuda y nada más. ¿Sabes qué te aconsejo? Que no levante ni el teléfono. Exacto. Que grabe el teléfono y que ponga no contestar y no conteste. Y procurar que esto llegará un momento que ahora con la historia del coronavirus pues se nos han alargado los plazos, pero en octubre, no recuerdo de qué fecha, de octubre del 2020, de este año, vencía precisamente la posibilidad de reclamarte deudas de este tipo. Lo que pasa es que ahora se alargarán los plazos por culpa del coronavirus, porque todo lo que tiene tema judicial se alarga, ¿vale? Bueno, cuando levanten el estado de alarma habrá que contar ese plazo que ha pasado desde el día, me parece que es el 18 de marzo, hasta el día que sea, y entonces pues habrá que ver cuándo vencerá de nuevo esto que presumiblemente será a final de año. Que no levante el teléfono. Es que es muy extraño. No, el teléfono porque es que no tiene ninguna solución. O sea, estos intentan cobrar, o mejor dicho, intentan quedarse con la propiedad, pero la propiedad ni siquiera es de ellos, es todavía de la señora. Claro, es que es súper raro. Yo tenía ya una oferta de un cliente, tenía
a 30 eso fue el año pasado, a 30 de junio ya cerrado ese precio, pero como se alargó 5 días más, porque en eso entró los plazos para lo de la hipoteca y ya se me pasó, y al final ellos dijeron que no, que ya no vendían por ese valor y lo volvieron a cambiar, y obviamente el cliente comprador... Pero fíjate, has dicho que la propiedad está a nombre de la señora. Con una deuda hipotecaria a favor de un banco. Vale. Correcto. Pues el banco que ejecute y ya está. Pero no tiene otra solución. Si estos no quieren el banco vender... se lo vendió a otro grupo de inversor, a otro grupo de inversor, a otro, y ahora cuando lo he venido a coger yo, la propiedad, pues intentando negociar lo de los valores, pero no se cierra ese valor, porque la casa la valoraron, o a la señora le entregaron un dinero de casi 400.000 cuando la casa no vale ni 150.000. Que subasten si quieren, porque ella al final no puede pagar. Y cuando subasten, como ella está dentro, pues ya vendrá el lanzamiento, entonces, y esto puede ir para muy largo. Si este grupo inversor lo que reclaman es dinero, no tienen título ejecutivo, seguro. Porque en la venta de deudas que ha habido de los bancos hacia grupos inversores, pues se lo vendían por el 20, por el 25 o por el 30% del total de la deuda. ¿Pero por qué lo hacían? Porque sabían que no podían cobrarlo, a menos que no ejecutaran. Y como ejecutaran la deuda vía hipoteca, ¿no? Vía ejecución hipotecaria. Y como que los jueces están muy en contra de todo esto, no se ejecuta nada. Entonces, no, es que encima es una señora mayor con montones de problemas de salud, lo que pasa es que tiene? está muy desesperada. ¿Qué edad tiene? 63, creo yo, por ahí. Esto no es una señora muy mayor, lo siento. Bueno, pero está muy mal, ¿sabes? Cuando llegues tú a esa edad ya verás tú lo que vas a decir. Ya verás tú. Nada, Mildred, nada. Mira, yo creo que con toda tu buena voluntad tú intentas ayudarla, pero no puedes ayudarla. Porque una propiedad que vale 150.000, hay una deuda de 400.000. Estos tíos no van a consentir nunca, hasta menos que no lo vean ya muy mal. Si lo que reclaman es la hipoteca, que ejecuten la hipoteca y que saquen la propiedad de subasta. Ya está. No pueden hacer otra cosa. Y la señora tampoco puede hacer más. Si lo que reclaman es el dinero, es porque no pueden ejecutar la subasta. Y por tanto, no tienen título. Y esto, bueno, una hipoteca, no sé si sabes que pasados 20 años desde el último plazo de pago, prescribe. No sé cuánto hace de esta hipoteca. No lo hará 20 años, seguro. No lo hará porque estamos hablando de cifras 150.000, 400.000, no creo. ¿Vale? O sea, no pierdes demasiado tiempo, porque más allá de hacerle compañía, no le puedes solucionar nada. Lo siento mucho, Mildred. No. Vale, muchísimas gracias. A ver, más preguntas. Dime. Josep, yo cuanto más años cumplo, más retraso la tercera edad, ¿eh? Ya lo sé. Yo también. A ver, Juan Fernández. Josep, disculpa, ¿qué has comentado sobre este 10%? Si tiene la totalidad, 5% por el 50%. Vale, igual no me he expresado bien. Vamos a ver. El caso es que la señora tenía el usufructo del 50%. Un usufructuario, cuando tiene más de 79 años, y aquel señor recuerdo que tenía 93, me parece, que 96, el valor del usufructo siempre es estable, siempre es el mismo, el 10% como máximo. Como este señor tenía solo el 50% del usufructo, tiene, por decirlo, o puedes decir la mitad del 10% o directamente decir el 5%. ¿Vale? Supongo que te ha quedado claro. Pilar Comalada, exacto, que se acoja a la ley de la segunda oportunidad. Pero si esta señora, te refieres a esta señora que hablaba Mildred, pero si es tan mayor, con 63 años, y no está demasiado fina por lo que ha venido a decir, pues pocas cosas va a hacer la señora. No, Josep, como mucho va a perder la propiedad, pero nadie le va a molestar y las deudas le van a quedar limpias.
Sí, no, esto sí, pero ten en cuenta que a final de este año, sin hacer nada, las deudas le quedarán limpias. Pues así en adelante. ¿Entiendes? Ya, lo que pasa es que también estaba el hijo, que era lo que a ella realmente le preocupaba, porque ella decía, yo ya no voy a comprarme nada, ni voy a pedir ninguna financiación más a nadie, pero estaba el hijo también ahí. Bien, que esto queda resuelto con la cuestión anterior. El hijo que renuncia a la herencia y ya está. Porque si esta señora tiene problemas para una hipoteca de 400.000 euros, bueno, le habían prestado 400.000 sobre una propiedad de 150.000, que esto ya me parece muy gordo. Supongo que no debe tener absolutamente nada más esta señora. ¿Ella podría alquilarla, esa propiedad? Sí, porque mientras sea suya, claro. Lo que pasa es que advierta al arrendatario, que lo podría molestar. Exacto. Pero sí podría todavía, siempre y cuando tenga la titularidad, siempre puede arrendar la propiedad. Una cosa, aquí no en todos los casos será, y esto además se debería de poner en manos de un abogado y un abogado profesional en estos temas. Pero sí hay ciertos casos en los que cuando la entidad vende a un fondo buitre o a inversores y tal, y no lo comunica, no se lo comunica al deudor, al que presta la hipoteca, se podría invalidar esa ejecución. Ojo con esto porque en algunos casos sí se puede dar. Pero claro, eso debería de ponerlo en manos de un abogado. ¿Y tú me puedes ayudar o pasarle tu contacto a través de ustedes, poderle ayudar a la señora? No, yo solo trabajo en API virtual. Yo no trabajo para el exterior. Vale. Pero Vale. bueno, pero que seguro que encuentras algún abogado que se dedique a esto, a temas hipotecarios. No te vayas a un abogado que sea de derecho de familia y demás, sino a un abogado que sea especialista en derecho hipotecario y seguro, por lo menos te lo puede revisar, te lo puede mirar. ¿Dónde está la señora? En Lanzarote. Yo conozco a uno muy bueno, en derecho hipotecario muy bueno, pero se encuentra en Fuencarral. Entonces, difícilmente... Bueno, no te creas, porque una propiedad que tenía el problema de una doble inmatriculación con el Cabildo, al final me lo solucionó un abogado de Valencia y lo hizo muy rápido, la verdad. Bueno, pues mira, Irene te puede dar por privado, se lo pides y él ya te lo dirá. Muy bien. Pedro Navarro, Pedro de Zaragoza. ¿Qué tal estás, Pedro? Pregunta si alquilo ahora un piso actualmente y luego en 3 meses deja de pagar el inquilino. Espera, que se me ha movido esto. ¿Puede echarle o al firmarse el periodo de alarma cumplirá los 6 meses prorrogados por el gobierno? Sí, Josep, es que se escucha... Sí, Pedro, pones el micro en silencio tuyo. Vale, era el micro de Pedro, me lo he imaginado. Es que te daba una interferencia. La gente sabe perfectamente que cuando Susana Díaz sale a hablar de corrupción no tiene ninguna credibilidad. Que incluso cuando Felipe González viene a dar lecciones de corrupción... A ver, Esther García, ¿puedes poner en silencio tu micro? Sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción. Porque eso es... Miguel, ponle el teléfono. Vale, muy bien. Adelante, Irene. Sí, ya sabemos Josep, lo de Susana Díaz, que no tiene credibilidad. Venga. Josep, repite la pregunta porque no se ha escuchado. Sí. Si alquilo ahora un piso actualmente y luego... al pueblo y me contó de su vida. Esther García, ¿puedes poner el en silencio? Me dijo que aquí vivimos en la España vacía. Miriam, pone... silencia el micro de Esther García, por favor. Creo que a lo mejor Que no lo puedo es el hacer que yo. vive en la España vacía. Una España vacía Miriam. de espacio, A de ver, silencio, tremendo esto, ¿eh? de aire puro, de autenticidad. Es que voy a llamar a Miriam porque no me está escuchando y ella puede silenciar el teléfono. Si miro a mi alrededor, me parece que vivo en la España. A ver, perdóname, ¿eh? Una España llena Bueno, de nos van grandes echando un espacios, meeting sobre España, ¿eh? Que conste. de paisajes inolvidables. Dios mío. Donde Yo no sé quién es esa Esther García, que no la llamaba ella yo directamente. llenos de pueblos auténticos. Y Miriam no me contesta.
Parece que ya, Josep. ¿Sí? No, pero no tiene el micro activado, ¿eh? O sea que vamos a tener problemas. Bueno, voy a repetir. Si alquilo ahora un piso actualmente y luego en 3 meses deja de pagar el inquilino, ¿puedo echarla o al firmarse en periodo de alarma cumpliría los 6 meses prorrogados por el gobierno? Bueno, los 6 meses prorrogados por el gobierno es optativo. No es obligatorio, es voluntario. La ley no lo obliga, es simplemente voluntario. Espera, ahí viene, espera. Miriam, pon en silencio a Esther García, que por fin Esther García, es que nos estás mareando desde hace media hora. Gracias por ponerlo en silencio. Sí, venga, Sí. ya está, vale, gracias. Venga, adelante. Vale. Se puede alquilar perfectamente la propiedad si deja de pagar los 3 meses o se sufre simplemente con que se sufra un retraso en la renta, yo aconsejo que sean varios retrasos, se puede estar al desahucio y reclamación de cantidad. Con lo que respecta a los 6 meses, no es obligatorio para el arrendador, es decir, es un acuerdo entre partes, ojo, no tiene por qué aceptarlo. Entonces, sí, sin problema, se puede instar al desahucio y reclamación de cantidades. ¿Contestado, Pedro? Bien. Manuela Bogatu, ¿cuál es la ley conforme a cuál el fin de año caducan las deudas? Bueno, yo no la sé exactamente, porque no es exactamente la de segunda oportunidad, que esta es otra. Sé que es, porque yo la he leído. Si por correo electrónico nos mandas a API Virtual, la buscamos y te la mandamos, ¿eh? Pero no la recuerdo ahora mismo. ¿Tú la recuerdas, Irene? No. No, ahora mismo no la recuerdo. Vale. La buscamos y te lo decimos. No, María del Carmen Buigas, cuando un contrato de alquiler cumple los 5 años más los 3 de prórroga, ¿se tiene que formalizar otro contrato nuevo o se puede seguir renovando si las partes están de acuerdo? Si es así, ¿qué sentido tiene limitar los contratos? No. Cuando un contrato de alquiler ya ha cometido las prórrogas legales, es decir, que son 5 años, si ninguna de las partes dicen nada, es decir, tanto arrendador como arrendador con 4 meses de antelación, arrendatario con 2 meses de antelación, si no comunican la intención de no renovar el contrato, este se renueva automáticamente por 3 años más. Y ahora, en este momento, el arrendatario vuelve a tener la sartén por el mango. ¿Por qué? Porque bueno, pues esos 3 años el arrendador lo tiene que soportar si el arrendatario quiere continuar con el contrato de arrendamiento durante esos 3 años. Una vez finalizados esos 3 años de prórroga voluntaria, el contrato, si las partes no han avisado de la no continuación del contrato, el contrato se prorroga por tácita reconducción. La tácita de reconducción, si en el contrato de arrendamiento viene estipulado que la renta se pagará de forma mensual, se irá prorrogando el contrato mes a mes, y en el caso de que en el contrato se establezca que la renta se pagará anualmente, el contrato se prorrogará de forma anual, por un año. Cuando se prorroga mes a mes, pues cualquiera de las partes, avisando con un mes de antelación, puede dar por finalizado el contrato. En cuanto a lo que decías de qué sentido tienen las prórrogas, bueno, pues para garantizar al arrendatario su continuidad en la vivienda. Y al arrendador también, de que algún día puede acabar y puede disponer libremente de la propiedad. Exactamente, que ahora se ha aumentado con las últimas modificaciones, pero las modificaciones de 2013 las prórrogas legales eran solo de 3 años, no de 5. De 3 años más 1. Si no se decía nada, más 1. Vale, muy bien. Hay un comentario de Mari Carmen García, que bueno, yo sé lo que significa la palabra, pero no sé a qué se refiere. Dice, de traca. Me gustaría que me dijeras lo de traca, ¿a qué te referías? Mari Carmen. Anda, anímate. No nos lo dice. Bueno. María Asunción Álvarez. Bueno, sí, Esther apaga el teléfono, sí. A ver, por favor, revisar esta pregunta, no está clara. Carmelo Soriano, ¿a qué te referías, Carmelo? ¿A qué pregunta te referías? Hola, buenas tardes. Buenas. En concreto al alquiler que ha hecho el comentario el compañero, que le vencía, y que si por el tema del COVID, del decreto ley, tenía que esperar 6 meses más, es decir, que se podían acoger.
entiendo que aunque le venza el contrato, no podrá echarla, porque tiene que darle un plazo más de 6 meses, según el decreto ley. Es que no he escuchado muy bien a Irene. Ha dicho que sí, que se podía proceder, o he entendido mal la pregunta, pero según incluso vuestra información que habéis facilitado, en el momento en que el vencimiento del contrato finaliza, se prorroga 6 meses más. Sí. ¿He explicado? Sí. No sé si me... Sí, Sí, te he explicado. Te has explicado bien. Sí, efectivamente, me habré expresado mal o se me habrá entendido mal. Sí, se puede prorrogar el contrato durante 6 meses, durante el estado de alarma. Y no se tiene por qué encontrar el inquilino en una situación de vulnerabilidad, ¿vale? Pero que se puede estar... pero al margen de eso, se puede estar, si no paga la renta, al desahucio y reclamación de cantidad. Ojo, que una cosa no quita la otra. Vale, correcto. Es decir, por 2 vías. Por una, se acogerá a la vulnerabilidad, y por el otro lado, a través de su abogado, tiene que alzar digamos, el procedimiento para el desahucio. Siempre y cuando el arrendamiento de vivienda sea habitual, Ojo. Sí. Cosa de temporada. Vale. Muy bien. Ok, gracias. Vale, no hay más preguntas. Mari Carmen García ya nos ha aclarado lo de Traca, se refería al audio de Esther García. Venga, una pregunta de Estrella Méndez. Si el usufructuario tiene alquilado el usufructo, cuando fallece, ¿debe respetar el propietario de la nueva propiedad el contrato que está vigente? Voy a responder yo. En el momento que fallece la persona, ya no hay más contrato de alquiler. El contrato de alquiler deja de ser vigente. Fallece en el mismo minuto y segundo que fallece el propietario del usufructo. Sí. Otra cosa es que luego se vaya, que deje la propiedad, pero ya no tiene contrato. ¿Vale? Bien, no hay más preguntas. Simplemente informar a los que estáis todavía presentes que el próximo jueves vamos a tener la última sesión de API Virtual Responde, porque ya la gente va empezando a recuperarse el trabajo, no tiene demasiado tiempo, entonces aprovecha para trabajar. Pero aquellos que no pertenezcan a API Virtual, que sepáis que si os registráis en API Virtual, durante el primer mes podéis hacer las consultas que queráis igualmente. Y si pasado este mes os dais de baja, no pasará nada. Si continuáis con nosotros, pues bienvenidos a nuestra familia de API Virtual. De momento no hemos decidido nada con estas sesiones de formación, la del martes que viene seguro que la hacemos, pero es posible que sufran algún cambio, que en vez de hacerlos cada semana no los hagamos menos frecuentemente, porque la audiencia va menguando. Puede ser porque no es de interés lo que decimos, o puede ser por lo mismo, ¿no? Porque la gente se va incorporando al trabajo. Pero sí que continuaremos haciéndola, lo que no sé con qué periodicidad, pero seguramente no será una vez a la semana, sino que sea una vez cada 15 días o algo así. Tenemos que acabarlo de ver. Hay otra pregunta de Isabel María Gil. ¿Se puede prever en el contrato de alquiler del usufructuario que el nudo propietario lo acepte en su continuidad para el caso de su fallecimiento? No tiene por qué, el nudo propietario no tiene obligación, además creo que no lo aceptaría. Sí, se puede, pero vaya, yo soy nudo propietario y me vienen con esto y bueno, dependería si lo veo o no lo veo. Bien. Lo que se puede hacer el nuevo propietario es hacer un contrato nuevo si le interesan las condiciones y modificando los costes de alquiler. Sí, claro. Sí, una vez fallece la persona, pero no, a lo que se refería no era esto, sino básicamente a que el arrendatario tenga una cierta garantía de continuidad. No, eso no la tiene. No la tiene nunca. Esto francamente no la tiene. A ver, Juan Fernández, ¿decís el importe mensual ahora o llamamos a la administración? Muchas gracias. Bueno, me imagino que te refieres a la tarifa. La tarifa es de 29 euros al mes más IVA. Con pagos por trimestres anticipados y para 6 personas de la misma agencia. Carmelo, no nos vas a echar de menos porque estaremos
estaremos de vez en cuando, ¿no? Pero tú, el primero que te cansarías también serías tú, probablemente. No. Hoy, por ejemplo, estoy echando de menos a gente que estaba siempre y que estaban activas y no decían, y no están. Pero bueno. Eso es porque están adecentando las inmobiliarias, desinfectando, preparando todo el tema. Pero Okay, yo creo que no deberíais de dejarlo, ¿eh? Como mínimo una vez al mes, una vez al mes. No, la idea es continuarlo. No sé si será una vez al mes o una vez cada 15 días, pero de momento el martes que viene se hace seguro. Porque ten en cuenta que también hay un cierto cansancio de temas. Nosotros tenemos un listado de temas bastante largo, pero bueno, al final llega un momento que todo se agota, ¿no? Bien, vamos. Romper una lanza por vosotros. Gracias. Evidentemente han sido más instructivos todos esta videoconferencia, webinar, como le queráis llamar, que muchos manuales de uso, porque cuando te queda esa incógnita de que no sabes decidir si has interpretado o no la ley, lo que hacéis vosotros es fantástico, es decir, porque es que te lo lees 2 veces y te quedas con la misma. ¿Podré? ¿No podré? De esta manera lo resolvéis muy fácil. Claro, porque yo creo que es un valor añadido enorme, vamos. O sea, para mí es que aquí lo que combinamos es tal como está escrito la ley a la práctica de algunos que pueden sugerir ideas y cosas. O sea que con la práctica se resuelven cosas que ve por aquí o ve por allá. Y además, por mí me puedes subir reales, 1 euro, ¿eh? ¿Qué? Perdón, Carmelo. Digo que por mí puedes subirme 1 euro, ¿eh? Estaría encantado de veros cada 15 días. Irene, toma nota. No. Ya la estoy tomando, me ves con el bolígrafo, ya la estoy tomando. Carmelo, ¿qué decías, Juan Andrés? Carmelo, que no des ideas, no des ideas. No des ideas. Tú eres uno de los asiduos, o sea que... El año pasado, Josep, ya subiste, o sea que... No, el año pasado no, el año anterior. No sé quién es que lo dice. Pedro Navarro. Pedro, no fue el año pasado, fue el anterior, Pedro. Ah, vale. Sí, ya, pero hacía 4 años que no tocábamos nada, ¿eh? Uy, no llevo tanto tiempo yo. Yo sí. Vale, Lo bueno de estas reuniones, Josep, es de que como son casos reales, si hablamos de casos reales, y no es como decía Carmelo, que lo lees en un libro, y lo que hemos estudiado agentes y peritos judiciales, la ley de enjuiciamiento civil, la LAU, etc. Como son casos reales, las cosas van cambiando. Y lógicamente vemos esos casos reales reflejados aquí en este webinar. Y eso es lo bonito. Esto es lo interesante. Bueno, aquí hay varios comentarios que podéis ver vosotros también en el chat, pero hay uno que me gusta porque hace muy referencia al equipo de API Virtual. Dice, API Virtual es una inversión que da valor a nuestro trabajo. Bueno, pues muchas gracias. Que seamos útiles, esto es muy bonito. El mejor comentario que nos han hecho fue una discusión que tuvimos, bueno, discusión entre comillas, ¿no? Sobre un impuesto de incremento patrimonial que el asesor de la parte vendedora le decía que tendría que pagar, pero una barbaridad, como, no sé, 200, 300.000 euros, una barbaridad. Y digo, no, que eso no, que es así. Y le salía pues como 18 o 19.000 euros, ¿no? Y además hicimos una simulación con la aplicación de Hacienda del año anterior, porque nunca lo puedes hacer sobre este año, y salía muy parecido, ¿no? Y por tanto él se pudo justificar de que lo que decíamos nosotros estaba bien, porque además estaba reforzado con lo de Hacienda, ¿no? Y dijo un comentario que va a aparecer en la nueva versión de API Virtual, que va a aparecer en algún día de estos, no sé cuándo, los informáticos están en ello. Pronto. Pues este comentario aparecerá y decía, a mí, algo así, lo que me ha hecho ganar API Virtual, tengo pagado API Virtual para 300 años. Queriendo decir, los honorarios que he cobrado, los he ganado, bueno, ya tengo API Virtual pagado para 300 años. Yo creo que era una exageración, pero era muy gráfico. Pues este tipo de comentarios a nosotros siempre nos gustan. Hay otro que también dice, pero el de Miguel Ángel de Finca San Andrés, porque este es muy amigo mío. Entonces él anima, dice, API Virtual nunca defrauda, dice él. Muy bien.
Bien, pues no les conecta, son muy buenos, los explicas tú, Irene, muy bien, expresan lo mucho que les gusta ayudar a las personas, esto lo dice Mildred. Gracias, Mildred. Bueno, pues ya son despedidas, Enrique de Macrofincas, Jorge de la Rica desde Bilbao, supongo. Pues gracias a todos y hasta el próximo jueves los que vayáis a estar y si no hasta el siguiente martes. Josep, Agradecerle. ¿se pueden ver los vídeos de anteriores en algún Sí, tú te vas a YouTube y están ahí todos colgados Es en el que canal no- de API Virtual. API virtual? Es que no he Sí, podido en meterme todo a vídeos. caso, haz una cosa, manda un correo electrónico para que no se nos olvide, ¿eh? y que Miriam te mande los enlaces de todos y ya está. Ujú. Vale, ¿Vale? de acuerdo. Gracias. Muy bien. Agradecerle vuestra... Dime, es que no oigo a nadie. Juan Andrés. Nos hemos quedado callados. Bueno, Josep, Irene y demás, ha sido un placer y ya me despido, ¿de acuerdo? Muy ya bien. ya nos vemos. Hasta la próxima. Venga, un abrazo, Agradecer hasta vuestra luego. ayuda en todo momento. Gracias, Aurelio. Adiós. Adiós, Marcelo. Adiós, Hasta luego, Pega. muchas gracias. Adiós, Pega. Ya veis la ma ya. Hasta pronto. Hasta pronto. Me levanto un poco por si hay alguna pregunta. Hasta luego, muchas gracias. por Adiós, todo. Raiko. Gracias por todo, hasta el jueves. Adiós, Josep. Sí, el jueves es a las 4, que alguien preguntaba en el chat, el jueves a la misma hora, sí, a las 4 de la tarde. Sí, sí, a las 4, sí. Bueno, yo voy a cerrar, ¿vale? Venga. Adiós, chicos. Chao, Gracias a Josep, todos. que vaya bien. Gracias.